Muchas gracias. Gracias por invitarme para ser parte de este evento. Como han comentado, sí, voy a hablar sobre Vault, sobre esta herramienta que creo que es una de las mejores que hay del mercado, en el que nos ayuda a hacer una gestión de los secretos. Em, Esta herramienta, como todos conocemos, básicamente nos permite encontrar unas diferentes soluciones a la hora de hacer gestiones de secretos dinámicos. Es una buena herramienta, sobre todo para poder gestionar todo lo que son secretos efímeros. Pero ¿cuál es el problema principal que me suelo encontrar cuando trabajo con esta herramienta? Que muchas veces nos olvidamos que todas las soluciones también tienen sus debilidades. En este ejemplo, en esta sesión nos vamos a basar en tres partes. Vamos a hablar sobre el conflicto de lo que va a estar basada esta sesión, cuál es la manera, el camino que podemos entender, el contexto de lo que podemos entender para poder resolver el conflicto que voy a mostrar en breve y cuál sería principalmente una de las propuestas que se suele utilizar o que yo suelo utilizar en las diferentes soluciones que yo implemento. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos de lo que sería el conflicto? Básicamente, nos encontramos que Vault es una herramienta como un todo. Es una herramienta que es un único binario, es una herramienta que gestiona servicios de criptografía, de hecho, hasta el propio sistema de sellado y desellado, seal on seal, es un propio servicio de criptografía. Es un web service, de hecho tiene una user interface donde podemos conectarnos a través de la web. Hace gestión de identidades, de rollback, para poder gestionar todo lo que serían los permisos de acceso. Evidentemente tiene un servicio de base de datos, y ya no solamente propio. Vault nos permite también trabajar con backends diferentes, pero principalmente también tiene el suyo propio, que está basado principalmente en Raft. Hace gestión de PKI y puedes añadir diferentes funcionalidades. Tiene otras funcionalidades basadas en propias de fabricantes HashiCorp o incluso de terceros. La verdad que es una herramienta muy buena que nos permite hacer muchas cosas con un único binario. De hecho, el propio binario, como sabéis, es servidor y al mismo tiempo también es cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, es un todo. Tenemos que tener en consideración cuando aplicamos elementos de seguridad, cuando aplicamos medidas de seguridad, cuando aplicamos políticas de seguridad, tenemos que preocuparnos en cada uno de estos servicios diferentes para poder proteger nuestros secretos. Vault es una herramienta muy buena, tiene un ciclo de vida del software muy bueno, siempre está con todo lo que serían los patching de seguridad en un continuo proceso de actualización, pero eso no implica que no pueda existir ciertas preocupaciones a la hora de gestionar nuestros secretos, que al final los secretos son uno de los puntos más valiosos, uno de los tesoros más valiosos que tenemos que guardar. Claro, podríais decir, bueno, no pasa nada, lo que yo hago es que simplemente hago una reducción de los servicios que quiero utilizar. Vamos a utilizar simplemente la parte de la gestión de criptografía de secretos, de lo que sería el acceso al user interface por SSL, lo convertimos en un SSL offloading con un Web Application Firewall delante, o podríamos crear diferentes tipologías para aislar los diferentes elementos. No importa, porque aunque utilicemos herramientas externas, soluciones externas, Web Application Firewall, podríamos utilizar sistemas de análisis de patrones de red, podríamos utilizar muchísimas cosas. También Vault puede ser sensible a ataques de terceras herramientas. Quizás para poder explicarlo de la mejor manera, se puede resumir de la siguiente forma. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos una solución de Vault, ¿ok? Que podríamos tener usualmente en cualquiera de nuestros sistemas, sea en clúster, activo-activo, activo-pasivo, no importa.
y tenemos un Web Application Firewall enfrente para protegernos. Podríamos hacer lo que había comentado, el SSL offloading, de tal manera que Vault, en este sentido, toda la comunicación sería en plano, toda la publicación sería en plano, y quien haría el proceso de criptografía de SSL para poder acceder sería el propio WAF. El propio WAF. ¿Qué es lo que ocurriría? Podemos decir, bueno, estamos separando, en este caso tengo este SSL offloading, de tal manera que yo puedo tener aquí mi sistema de monitorización para poder analizar todo lo que está pasando, poder poner medidas preventivas, reactivas, para poder proteger. Ah, vale, perfecto, no hay ningún problema con eso. Pero esto no deja de ser también otro elemento que también puede tener sus problemas de seguridad. De hecho, no sé si recordáis el famoso Heartbleed. Heartbleed, tan famoso porque lo que hacía era que se aprovechaba de un fallo de la librería OpenSSL, que lo que te permitía era poder acceder a espacios de memoria del propio sistema, y con ese espacio, en ese espacio de memoria podías robar informaciones que se estuviese gestionando en la memoria de ese elemento, sea dentro del propio VOL o dentro del propio WAF. Si se estaba utilizando en aquel momento la librería de OpenSSL, eh, se podía acceder a la información que estuviese en memoria. Y en memoria, lo que está en memoria es absolutamente todo. Cuando hacemos un unseal, por ejemplo, si tenemos el vol, lo tenemos totalmente sellado y hacemos el unseal, ¿qué es lo que ocurre? Que las claves de desencriptación, las claves de desellado, las credenciales que utilizamos, el usuario, la contraseña, todos los elementos que utilizamos están en memoria, están en la memoria del sistema. Sino en todo el periodo del proceso de uso de esta herramienta, por lo menos va a estar en el inicio, cuando hacemos uso de esta gestión, de este servicio, por ejemplo, de sellado, de cualquier otra acción que hagamos. Claro, Heartbleed nos permitía acceder a estas informaciones, quisiéramos o no quisiéramos, de manera remota, de manera muy sencilla. Podemos decir, bueno, pero Heartbleed ya está resuelto, ya eso es el pasado, no es algo que nos tengamos que preocupar. ¿Estáis seguros? ¿Es seguro que no puede existir algún otro fallo de seguridad que nos pueda permitir no tener que preocuparnos por este tipo de amenazas? Recordemos que en 2023 salió un fallo de seguridad que en algunas distribuciones de Linux fueron afectadas, en el que afectaba al mlock, al memory lock, o lo que sería el mlock. Para el que no sepa exactamente qué es lo que permite, el mlock es un mecanismo de seguridad de los sistemas operativos Linux, principalmente, que lo que realiza es se reserva un espacio de memoria del sistema operativo en el que, por ejemplo, en este caso, Volt hace uso de este espacio de memoria, en el que activa esta característica de mlock, donde todos los datos que estén aquí escritos después no van, en el momento que sea, no van a ser enviados al espacio de intercambio que el sistema operativo pueda necesitar en algún momento. Claro, existió un fallo de seguridad afectado en algunos sistemas operativos en el que, accediendo al frame buffer de mlock, al servicio a la capacidad de frame buffer, el servicio de frame buffer del propio mlock, que permitía acceder a informaciones que estaban almacenadas dentro de este espacio de memoria. Claro, eso es un fallo de seguridad parecido al tema de Heartbleed. Ok, de acuerdo, no se puede ejecutar de manera remota como el Heartbleed, pero no deja de ser un problema en el que un atacante, si consigue acceso al sistema, puede acceder al espacio de memoria para poder robar información. Por lo tanto, todo lo que sea factores internos del propio Volt o incluso factores externos del propio Volt, tenemos que tenerlo en consideración a la hora de proteger estas soluciones de seguridad que estamos utilizando. Evidentemente, esto no es un problema de Volt, estamos hablando de líneas generales, estamos hablando que cualquier sistema cualquier solución que utilicemos de gestión de secretos puede estar afectado por factores externos, como estamos hablando de aquí, e incluso sus propios factores internos. Esto no significa que Volt no sea de confianza a la hora de ser utilizado, al revés.
la propia estructura y las propias características de Vault hace que sea una solución muy recomendable de utilizar, sobre todo porque su ciclo de vida de software en el desarrollo de patches de seguridad van siendo aplicadas continuamente, tienen una muy buena continuidad. Y la ventaja que tiene Vault frente a otras soluciones es la simplicidad que tiene a la hora de aplicar topologías para poder aplicar medidas para protegernos preventivos a estos tipos de problemas que podrían ocurrir de factores tanto internos como externos. Cuando me encontré la primera vez con esta problemática, en el que yo tengo mi solución de Vault con mis secretos protegidos en una topología general de un activo pasivo o con una base de datos externa que puede ser un MySQL, Postgres o incluso de las soluciones como puede ser propia de AWS, Azure u otras, eh, no me, siempre estaba preocupado de lo que implicaría que cualquier falla de seguridad sobre lo que podrían existir de factores internos y externos podrían causar para robar estos secretos. Por eso definí una topología que veremos después, en el que se basa en estas 4 premisas. La primera premisa es: las entidades deben de ser siempre entregadas, nunca deben de ser accedidas. ¿Qué significa esto? Significa que directamente un elemento, una aplicación que está en un perímetro, no puede acceder directamente al perímetro donde se encuentra esa solución de Vault. No puede acceder directamente a recoger esas soluciones. Es lo contrario, lo que tiene que ocurrir es que lo que sería la propia solución de Vault mediante un provisionador, un sistema de pipeline, un script, lo que consideréis, tiene que entregar ese secreto a la solución, a la aplicación, al consumer que necesita ese secreto. Básicamente lo que podemos encontrar es dentro del mismo perímetro, esta solución de Ansible puede entregar fuera. ¿Qué evitamos? Evitamos que alguien, un agente externo, un sistema externo, malware, lo que sea, intente acceder a nuestro sistema de gestión de secretos para robarnos información aprovechándose de alguna vulnerabilidad existente. Cada entidad deriva de una anterior. Esto quiere decir que tenemos, por ejemplo, y creo que se explicará de una manera más sencilla con un diagrama. Esto significa que, por ejemplo, imaginemos que tenemos un sistema Vault que va a gestionar accesos a, por ejemplo, a AWS. Puede ser AWS, cualquier otra plataforma cloud. Sabemos que Vault es capaz de crear usuarios directamente para permitir el acceso a AWS. O sea, yo soy un usuario que necesito acceder a AWS, un usuario, una aplicación o lo que sea. Yo puedo solicitar a Vault, en una línea general, unas credenciales. Vault se conecta a AWS, crea esas credenciales y estas credenciales son entregadas a esta persona o a este elemento. En este caso, estas credenciales no las vamos a considerar entidades, las vamos a considerar activos. Ya veremos brevemente por qué. ¿Cómo? ¿A qué se refiere de una entidad debe ser creada a partir de otra? Porque lo que se propone en esta solución es tener un vol previo, un otro vol, que lo que va a realizar este vol es tener los permisos adecuados para ser capaz de crear credenciales que van a permitir crear permisos. ¿Qué significa? Que en realidad este usuario, cuando necesite esa credencial, lo que va a hacer es, mediante un sistema de pipeline automático, lo que sea, va a solicitar la creación de ese Vault. Este Vault, mediante los mecanismos automáticos, va a solicitar a este Vault un usuario con permisos, con privilegios, para poder acceder a este AWS, a este acceso en concreto, donde va a entregarle esas credenciales que va a tener aquí, que le va a permitir crear las credenciales que antes hablábamos para poder hacer la entrega a este consumer que necesita ese tipo de privilegio para acceder. El ciclo de vida de un activo tiene que ser el más corto posible.
evidentemente, necesitamos, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, cualquier elemento que exista que puede ser sensible a ser atacado, a ser vulnerado, necesita ser corregida sus vulnerabilidades. Pero ¿qué ocurre cuando es un zero day, no ha sido identificado? Cuando ha sido identificado, hay un tiempo, hay un periodo para poder corregir esa vulnerabilidad. A veces no tenemos medios para aplicar medidas de mitigación o esas medidas de mitigación pueden también tardar en ser descubiertas cuáles pueden ser. Dentro de esta filosofía, lo que está definido, lo que pretende definir, perdón, es la idea principal de yo tengo un, por ejemplo, un volt, en este caso un volt, eso también se podría aplicar a muchos otros elementos, pero tengo exactamente un volt en el que tiene un ciclo de vida. Si en un ciclo de vida un atacante intenta o vulnera este vol, lo que tenemos que hacer de alguna manera es que hasta ser descubierto esa vulnerabilidad, perdón, cuando es descubierto esa vulnerabilidad, utilizando nuestros sistemas de monitorización, nuestros sistemas de alerta temprana, etcétera, etcétera, por la razón que sea esa vulnerabilidad que pueda existir, lo que debe de existir es la posibilidad que este vol desaparezca y sea creado otro automáticamente en tiempo real, de tal manera que aunque este atacante haya vulnerado este vol de alguna manera, ese ataque sea lo más inocuo posible, nunca puede ser al 100%, pero que sea lo más inocuo posible, de tal manera que sea reemplazado por un otro vol donde sí, probablemente todavía sigue la vulnerabilidad, pero entre esos sistemas de monitorización, esos sistemas de alerta temprana que tengamos, nos dé tiempo, nos permita ganar tiempo para poder aplicar mitigaciones más eficientes para poder echar, expulsar este tipo de ataque que probablemente estemos a recibir continuamente. Ojo, evidentemente no estamos a decir que esto vaya a resolver todos los problemas de seguridad que puedan existir, pero evidentemente lo que estamos haciendo es intentar ganar tiempo para poder meter las medidas de mitigación o incluso de remediación. Y por último, y esto viene un poquito con lo anterior, lo que no existe no puede ser hackeado. Aquí hay un pequeño ejemplo en el que si evidentemente, en este caso, utilizando Waypoint, estamos a hacer una gestión de pipelining en el que Vault está haciendo esa gestión de secretos parecido a lo que yo explicaba antes, si el Vault deja de existir, el Vault no puede ser eh, hackeado, no puede ser vulnerado. ¿Qué significa esto? Que evidentemente este Vault es solamente creado en tiempo de necesidad, en tiempo de uso de la obtención de esas credenciales. ¿Cuál sería una de las propuestas que se pueden utilizar? De hecho, esta propuesta yo la he utilizado varias veces. Se puede evolucionar, se puede cambiar, seguramente puede haber soluciones mejores, pero es una topología que ahora paso a explicar que ayuda a hacer una gestión prácticamente autogestionada de una gestión de secretos donde podemos vivir un poco más tranquilo. Una vez más, comento que esto no es 100% eficiente, pero sí que nos da un poco más de tranquilidad. La implementación de esta topología es un poco complicada, pero lo interesante de todo esto es, una vez que lo has implementado, se autogestiona prácticamente sola. Eso no implica que no puedan existir diferentes tipos de incidencias, como todo en la vida, porque todo está hecho por seres humanos. La idea es basarse básicamente en las Clean Architectures. Sí, las Clean Architectures, las arquitecturas limpias están basadas para todo lo que es arquitecturas de desarrollo de software, de coding, de aplicaciones, pero hoy en día, y aquí pasamos a comentar un poco del tema de infraestructura as code, todo lo que es infraestructura as code nos permite hacer la gestión de los recursos, las infraestructuras, como si fuesen una aplicación. De hecho, la idea se basa en, vamos a intentar utilizar esta topología, por lo menos en un contexto de aplicacional, donde tenemos por un lado las entidades, que son los secretos principales, los controles en el que son los manejadores de entrega de estos secretos, por un otro lado tenemos los casos de uso,
donde nos encontramos los secretos derivados de los principales, y cualquier activo que haga uso de los secretos es donde nos encontramos en la capa final. El camino, el flujo es de dentro hacia afuera, nunca es de fuera hacia adentro. ¿Cómo podemos representar esta topología de arquitectura limpia de una manera más real? Pues básicamente nos encontramos, por un lado, una primera capa de Vault, donde van a estar almacenados las entidades y donde aparecen esos runners. En este caso vamos a poner el ejemplo de Waypoint. Son runners de Waypoint en el que van a hacer toda la gestión de entrega de de los secretos que consideramos entidades a una otra capa de casos de uso, que vamos a tener diferentes elementos de Vault, diferentes elementos de diferentes procesos de Vault ejecutándose, según por cada caso de uso que podamos necesitar. Cuando hablamos de caso de uso, estamos hablando evidentemente de el uso en concreto que queremos hacer de esos secretos que va a gestionar ese Vault en concreto. Por un lado, lo que nos encontramos son dos soluciones que se encuentran sincronizadas a su base de datos, son dos son dos procesos que podemos utilizar dentro de un Raft, podemos utilizar con cualquier otra base de datos que es compatible Vault para hacer esta sincronía, y son soluciones que, como yo comenté antes, lo que van a hacer principalmente, por ejemplo, en el ejemplo que sacábamos antes de AWS, el ejemplo que sacábamos antes de AWS, lo que van a realizar es, si yo tengo un caso de uso de que una persona, un usuario, una entidad, perdón, un activo, cualquier cosa, quiera hacer acceso a AWS por la razón que sea, lo que va a hacer es este sistema de Waypoint o este runner, de dentro hacia afuera, como hablábamos, va a crear un nuevo Vault. Este Waypoint va a comunicarse a este sistema de Vault en el que va a obtener una entidad que es una entidad que es un usuario de AWS que puede crear otros usuarios, que va a entregar ese usuario a este Vault, y este usuario puede hacer una gestión particular, como siempre, para hacer acceso a este AWS. Cuando se termina el caso de uso, este Vault desaparece. Esto también nos permite otra cosa, porque la rotación de secretos entre esos dos Vaults también se puede hacer de la misma manera. Si tenemos esta sincronía que comentábamos con las bases de datos y necesitamos replicarla, nuestro sistema de Waypoint lo que puede hacer es crear otro Vault que va a crear otras credenciales X, que estas credenciales X van a hacer la rotación en el activo del Vault correspondiente para hacer el cambio en la rotación de secretos. Por ejemplo, del propio token, de los secretos de sealing, etcétera, etcétera. Más, no solamente es con esto, sino también incluso si queremos hacer infraestructura inmutable, un blue-green para cambiar estos vaults con un rolling upgrade, blue-green, canary, como queramos utilizar, a unos nuevos procesos, a unos nuevos elementos. Como estamos hablando, este runner va a crear los diferentes vaults por cada caso de uso que puede existir, y básicamente cada vault lo que se va a hacer es una gestión independiente de los secretos que va a tratar dentro de la idea del least privilege. Dentro de esa idea del least privilege, lo que va a intentar, lo que va a considerar es primero, o lo que se va a recomendar es primero, a hacer el unsealing by transit o por infraestructura as code. Segundo, se recomienda crear que su backend sea in-memory. ¿Por qué? Porque, aunque ya hablábamos que antes estábamos comentando todo lo que está en memoria es accesible en el caso de que sea vulnerado, también es verdad que todo lo que está en memoria no solamente es accesible aunque pueda ser vulnerado, sino que también todo lo que está en memoria, cuando deja de ser utilizada la memoria, desaparece esa información. Sí, podríamos hablar que hay veces que queda un reminisciente, por la razón que sea, pero estamos hablando que son espacios dinámicos que nos garantiza que cuando el proceso de Vault ya no exista, por norma general, esa información ya desaparece. Por lo tanto, por eso tienen que ser elementos que son creados en uso, son creados para ese caso de uso, y cuando su caso de uso desaparece, tienen que ser totalmente eliminados. Al estar en memoria, evitamos tener problemas de acceso a esa información que puede estar en memoria. Cuando utilizamos, en casos de ese secreto estar almacenado en una tercera parte, en una tercera base de datos,
siempre tenemos el punto de que esa información, esos secretos que están ahí almacenados, puedan ser sensibles a algún caso de zero day que aún no conocemos. Si lo tenemos en memoria, sabemos que cuando ya no está, ha desaparecido. Evidentemente, también todo depende del nivel de paranoia que queramos trabajar con todo esto. Y finalmente, lo que serían los controllers y lo que serían los activos, que es lo que hablábamos de estos controllers, pues por ejemplo podríamos hablar de otro tipo de Ansible, que pueda ser entre una página web, un portal, otro tipo de runner, de un pipeline que queráis utilizar, un sistema de integración, como podría ser pues ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, los sistemas de MuleSoft, que podrían permitir hacer un sistema de integración para hacer la recogida y después la entrega de ese secreto a el activo que lo esté consumiendo. Claro, aquí hay un punto que comenté antes de el unsealing se puede hacer mediante transit o incluso se podría hacer mediante infraestructura as code. Eso no solamente implicaría en los propios eh, vault de casos de uso, sino también los principales, donde están las entidades. ¿Qué implica eso? Lo que está a implicar básicamente es que en algunas ocasiones, tú cuando estás, por ejemplo, utilizando el AutoAnsil con AWS, con el KMS de AWS, con el AutoAnsil, con el KMS de Azure o de cualquier otra solución, hay veces que no tenemos disponibilidad de todas esas informaciones. Y lo que tenemos que hacer es esta gestión automática de rotaciones automáticas, de cambios automáticos, desde los propios vaults de entidades hasta los vaults que están representados aquí abajo, que son los de los casos de uso, no tenemos algún medio que nos permita hacer esa gestión de manera segura según la documentación de vault. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer una gestión de secretos de una manera con infraestructuras code, donde eso, aquí tengo dos tipos de código YAML de Ansible, donde se representa, donde yo puedo aquí levantar, estoy levantando un servidor simple, un servidor básico de Docker, de Vault, perdón, con Docker, en el que lo único que tiene de particular es que no tiene certificado digital, simplemente por ejemplos de este ejercicio, donde podemos ejecutar un vol status y vemos que el proceso, ay, pido disculpas, no está export, el proceso de, de lo que sería el ANSIL puede ser gestionado de una manera con código, con infraestructura como código. Pido disculpas por este problema de último minuto, en el que estamos viendo cuando hacemos el vol status, estamos viendo que en este caso no está inicializado. En este caso podemos hacer el uso de un playbook, que lo tengo aquí configurado, en el que podemos ver rápidamente que el uso principal de lo que hace es la gestión de la API de propio Vault, en el que simplemente ejecutamos un init mediante esa API de Vault, donde obtenemos los secretos en un JSON, perdón, esos secretos, esas claves de unsealing para poder hacer el desellado de un vol cualquiera. Y después tenemos el código unseal, que tenemos aquí también representado, en el que va a utilizar esos secretos que se encuentran aquí, que se encuentran en ese fichero, para poder evidentemente hacer el unsealing. Si ejecutamos el Ansible Playbook sobre el código Ansil, lo que nos vamos a encontrar es que se ejecuta el Ansil, tiene un tiempo, un pause de 10 segundos, porque cuando estás trabajando con cluster en RAF, descubrí que hay un tema de sincronización que necesita simplemente un delay a la hora de utilizar las APIs para poder hacer esta ejecución que estáis viendo, pero una vez que es ejecutado el playbook, podemos volver a hacer al vault status, vemos que simplemente con código con infraestructura as code podemos ver que hemos desellado este vault que hemos creado. Claro, podemos decir, bueno, pero en este caso aquí has creado los ficheros en un, perdón, los secretos los guardas en un fichero. Evidentemente, en un punto de ejecución y práctica.
de este ejemplo, pero estos secretos los podríamos almacenar en un otro Vault, en un otro sistema de gestión de secretos, o incluso podríamos hacer uso de cualquier otra solución que pueda existir en el mercado para poder hacer ese almacenamiento de estas claves, siempre y cuando la solución propia de Vault no sea compatible, de los cuales yo ya me he encontrado alguna que otra opción. Poco más que comentar. Simplemente quiero dar las gracias una vez más por invitarme a ser partícipe de este evento de HashiTalks. Os dejo aquí mi red social de LinkedIn y estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer. Me podéis comunicar y contactar por ahí. Muchísimas gracias.